Buenas tardes. Nosotros queríamos aclarar la situación que se dio esta mañana en la Asamblea Nacional. Nosotros el día viernes, en una manifestación que llegó, bueno, que no se dejó llegar a la Asamblea Nacional, entregamos un documento donde pedimos un derecho a réplica a la Asamblea Nacional, donde le pedimos a la Asamblea que escuchara a estos jóvenes que tenían unas propuestas de país y que reclamaban un derecho. Esa propuesta, ayer llegó una notificación a la Federación de Centros donde decía que la Asamblea Nacional había resuelto un debate entre dos grupos de estudiantes, el cual comienza de nuevo la Asamblea Nacional a dividir a los venezolanos en dos, y decía entre 5 revolucionarios y 5 opositores. Nosotros en esos términos no fue lo que nosotros pedimos, ¿no? Hubo respuesta oportuna, pero más no adecuada de las cosas que solicitamos. Por eso nosotros esta mañana fuimos a la Asamblea Nacional, ejercimos nuestro derecho de palabra y muy respetuosamente escuchamos a los otros compañeros y nos retiramos, porque nosotros en ningún momento llamamos a un debate en la Asamblea Nacional. Creemos que el debate se debe dar en las asambleas estudiantiles que se están dando en cada una de las universidades, que el debate debe darse en las plazas de Caracas y en todo el país, que el debate debe darse en los barrios, en la calle, pero no encerrado en la Asamblea Nacional. Nosotros fuimos a la Asamblea. Nosotros fuimos a la Asamblea Nacional pidiendo que el Estado venezolano defienda y garantice los derechos de todos los venezolanos, no a caer en una disyuntiva entre opositores y revolucionarios en el cual no estábamos de acuerdo, porque nosotros estamos defendiendo los derechos de todos los venezolanos, para una Venezuela que queremos lo que queremos a Venezuela. Dos, también quiero acotar que a mi persona no se le dejó entrar al hemiciclo de la Asamblea Nacional. Yo me presenté esta mañana y la seguridad interna de la Asamblea no me dejó entrar al auditorio donde estaba sesionando la Asamblea. Eso para aclarar por qué no estaba adentro. Bueno, no se me dejó entrar al hemiciclo. Bueno, eso en principio, y la compañera va a dar algunas otras cosas. ¿Ah? El nombre de la compañera. Geraldine. Mi nombre es Geraldine Álvarez, soy representante de la Universidad Católica Andrés Bello. El día de hoy, los estudiantes fuimos invitados a la Asamblea Nacional a un debate. Lo primero que tenemos que aclarar como movimiento estudiantil es que nosotros nunca vamos a debatir nuestros derechos civiles, porque son innegociables. Nos parece paradójico defender una libertad de expresión cuando se encadena a todo el país y se les obliga a vernos. Los estudiantes rechazamos las cadenas. Este país tiene libertad de vernos cuando no nos quiera ver y de volver a vernos cuando sí nos quieras ver. Los estudiantes no vamos a tolerar las cadenas. Tercer punto. Condenamos la división de sectores que se nos trató de imponer durante la Asamblea. Ayer éramos chavistas versus oposición. Señores, este movimiento es de chavistas y de opositores. Agradecemos el buen trato que nos brindó la Policía Metropolitana. Sin embargo, lamentamos que para el encuentro entre ciudadanos haya sido necesario que mediaran más de 200 funcionarios. Ese no es el país que estos estudiantes quieren. Agradecemos también el apoyo de la Guardia Nacional. Y queremos expresarnos claramente. Señora y estimadísima Desiree Santos Amaral, cuando usted dice que nuestras madres nos colocan como carne de cañón, nosotros le preguntamos quiénes son los funcionarios que apuntan esos cañones.
abrimos a preguntas. ¿Hay preguntas de la audición? Me gustaría saber, en primer término, ¿qué opinan ustedes de la declaración que dio la diputada Cilia Flores cuando ustedes decidieron retirarse del hemiciclo del Parlamento? ¿Qué opinan a quienes les dicen cobarde por no haber atrevido a debatir con los estudiantes que fueron a apoyar al gobierno del presidente Hugo Chávez? Y queremos que nos diga si ustedes les habían avisado que había una cadena nacional de radio y televisión para el día de hoy. Queremos contestar que si se le llama cobarde al que sabe levantarse en el momento oportuno y evitar una masacre, pues somos cobardes. Queremos... Si se llama cobarde al valiente que evita una confrontación, pues podrán seguir tildándonos de cobardes, de terroristas y de que estamos apoyados por la CIA. Estamos acá para aclarar que rechazamos todas las declaraciones con las cuales se dirigieron a nosotros los diputados y estamos abiertos a continuar el debate, pero queremos dar a entender que el debate no se va a realizar en una Asamblea Nacional parcializada, sino en la calle. Y no es la primera vez que vamos a poner eso en evidencia. Y por otro lado, queremos aclarar que nunca se nos informó que esto iba a ir en cadena nacional. Hubiese sido nuestro primer punto de rechazo. Sí. La compañera, la periodista, pregunta que por qué se me cerró el derecho de entrada a la Asamblea Nacional. Bueno, yo también quiero saber, a mí desde el principio llegué en moto de la vigilancia de la Universidad Central de Venezuela. Tuve que pasar un primer cordón de la Policía Metropolitana donde me pidieron mi carnet de estudiante, se lo enseñé, llegué a la puerta del Palacio Federal, no se me quería dejar pasar, algún funcionario ahí me reconoció y dijo que yo iba adentro. Me volvieron a revisar, entré y en lo que entraba al auditorio, no sé, en el Palacio Federal donde estaba el hemiciclo, donde estaba la discusión, la seguridad interna no me dejó pasar aludiendo que esto estaba full ya, que ya estaba llena la gente que estaba adentro, ya estaba. Y yo le respondí que yo era el presidente de la federación, que me dejara entrar, y me dijo que eso estaba full. Y bueno, yo le dije que eso era de todo el pueblo y que yo no iba a estar jalando a nadie para entrar a ese hemiciclo, no me moría por entrar al hemiciclo y me retiré del Palacio Federal y vi a mis compañeros hablando desde el televisor que estaba afuera del Palacio. Pero no había una lista, Había una lista, a tanta había lista que la respuesta que la notificación de la Asamblea Nacional va dirigida a mí porque era el que encabezaba el documento. Una pregunta. Aparentemente hoy hubo en la mañana una asamblea en la aula magna de la UCB que aparentemente fue convocada por dirigentes estudiantiles pero de partidos políticos y eso al parecer provocó una fractura dentro de la FCU en la UCB, primero eso. Y a la compañera Geraldine, cuando tú hablas de que de repente quisieron evitar una masacre, específicamente, ¿a qué te refieres? Sí. Bueno, en principio con esa asamblea que se convocó en el aula magna de la UCB, había asamblea en todas las facultades y nosotros estábamos en la asamblea de todas las facultades, luego nos enteramos de esa asamblea y fuimos a esa asamblea y ejercimos nuestro derecho de palabra en esa asamblea y llamamos a la unidad. Ciertamente fue convocada por la juventud de los partidos y los llamamos a unificarse. Eso no significa que se haya dividido la Federación de Centros Universitarios, porque nosotros ganamos unas elecciones legítimamente con más del 80% de la población estudiantil de la UCB. Ahora, nosotros lo que hacemos es el llamado a esos sectores, así como se los hacemos al gobierno, que nos sentemos a debatir y que nos sentemos a discutir la Venezuela que queremos, a que esa juventud de esos partidos que tienen totalmente derecho a militar en un partido, que no se le está negando la entrada porque sea militante de un partido, sino que aquí esta dirección la está conduciendo, son los entes gremiales, los centros estudiantes, la Federación de Centros legítimamente electa, y que sus ideas serán recibidas, pero que no se nos imponga una agenda desde afuera del movimiento estudiantil. Así es.